Samsung Q60C a la izquierda versus Samsung Q65C a la derecha, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Los dos modelos son televisores con pantalla LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge sin atenuación local, y la tecnología de color para ambos modelos es Quantum Dots. Por supuesto, los parámetros para cada modo de imagen en ambos televisores son tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de usuarios quiere poder observar lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Y como puedes percibir, la cantidad de brillo y el volumen de color es mayor a favor del Q65C. No es una diferencia gigantesca, pero por supuesto se puede percibir. También es bueno que sepas que el parámetro conocido como trazado de tonos de HDR en ambos modelos está disponible, pero solamente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Por ejemplo, aquí con rango dinámico estándar no se puede activar este parámetro, pero en este caso cuando el contenido, por ejemplo, está en HDR10, en HLG o en HDR10+, el trazado de tonos de HDR sí se puede modificar, se puede colocar en activo o en estático. En activo suele haber mejor nivel de detalles. También es bueno que sepas que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Esta tecnología, al igual que por ejemplo HLG o HDR10, solamente se activan de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido tiene de forma nativa algún tipo de esas tecnologías de alto rango dinámico. Aquí también la cantidad de brillo y el volumen de color siguen estando a favor del Q65C. Al HDR10+ podría considerársele como la competencia directa del Dolby Vision, puesto que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos para un mejor nivel de detalles. Pero como ya he mencionado en anteriores videos, considero que la tecnología HDR10 tiene muy poco que envidiarle o casi nada que envidiarle al HDR10+ y al Dolby Vision. Actualmente considero que HDR10 hace un muy buen trabajo tanto en cuanto al realce de colores como también por supuesto en cuanto al nivel de detalles. También quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos modelos pueden lograr. Como puedes percibir, en el Q65C se puede lograr un poco más saturación de color si así lo requieres. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes la cantidad de color a la máxima capacidad en ambos modelos, simplemente te muestro esto para que puedas percibir las capacidades de ambos televisores Samsung. Y es que la tecnología de color Quantum Dots, tanto en los televisores Samsung como también en otros televisores, pero principalmente en los televisores Samsung, se suele caracterizar por mostrar colores muy saturados, y esto a la gran mayoría de usuarios les llega a gustar, pero habrán otros que prefieran colores un poco más naturales. Para el rendimiento en escenas oscuras debes recordar que ambos televisores tienen pantallas LCD, en este caso ambos con panel UVA. La tecnología de retroiluminación para ambos televisores sería LED Edge sin atenuación local. La cantidad de efecto clouding o de nubosidad por parte del Q65C es un poco mayor, puesto que tiene mayor cantidad de brillo. Pero considero que el resultado es más que decente, no me parece molesto. Para esto utilizo el modo imagen cine en ambos televisores, por supuesto en este caso con una escena en alto rango dinámico, en este caso con HDR10, y como percibes la cantidad de efecto de nubosidad en ambos modelos es más que tolerable, el trabajo me parece que es más que decente. Aunque por supuesto los resultados podrían variar un poco dependiendo de cada escena, pero siempre habrá un poco más de clouding o de nubosidad en el Q65C, recuerda, debido a que tiene mayor cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Te puedo decir que el resultado es prácticamente igual en ambos modelos. Considero que ambos televisores muestran de una forma muy nítida el contenido aun cuando este tenga una muy baja resolución.
pero recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es más que decente, y aunque se pueda percibir algo de efecto de pantalla sucia en ambos televisores, considero que a la hora de ver contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia no se convertirá en algo ni molesto ni distractor en ninguno de estos modelos. El manejo de los reflejos de focos de luz es más que decente en ambos televisores, siendo levemente mejor en el Q65C, lo cual se debe a que tiene un poco más de brillo. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos, y esto se debe al hecho de que ambos modelos son televisores LCD con panel UVA, por lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios. Por ende, no son los mejores para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, considero que en ambos modelos es más que decente. Ambos televisores cuentan con el parámetro ajustes de claridad de imagen, el cual se puede colocar para poder modificar de forma manual la reducción de vibración, o conocido como efecto Jutter. También se puede optar por el movimiento libre de LED, pero no lo recomiendo porque oscurece la imagen y genera un efecto flicker muy molesto. La reducción de ruido recomiendo dejarla en automático, y normalmente este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático generaría los mejores resultados, reduciendo considerablemente el efecto Jutter, y aunque se pueda percibir algo de artefactos, me parece que no son molestos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que por supuesto ambos televisores tienen modo juego, el cual se puede activar de forma automática o de forma manual, y es necesario tanto para poder obtener los mejores y por ende menores tiempos de input lag, como también para poder hacer aparecer en pantalla estas game bars oprimiendo por algunos segundos el botón de play y pause de sus controles remotos. En estas game bars, por ejemplo, puedes hacer aparecer una mira en pantalla, a la cual le puedes cambiar el color y también un poco la ubicación, y puede ser relevante para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También pueden modificar el Motion Plus desde aquí o desde el parámetro de configuraciones para poder mejorar el manejo del movimiento, especialmente es notorio en videojuegos que tienen muchas escenas rápidas. El parámetro HDR juego realmente recomiendo dejarlo apagado, porque o si no, no podrías acceder a modificar o a seleccionar los modos de imagen que provee la Game Bar, lo cual considero que es lo más relevante. Aquí ves por ejemplo que en este caso no se pueden modificar, mientras que si apago este parámetro HDR juego, como vas a poder notar, sí voy a poder modificar los modos de imagen. Y por supuesto pueden modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, trazado de tonos de HDR, entre otros parámetros. Y por supuesto lo más relevante, que serían estos modos de imagen, y como ves con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag, lo cual desde mi punto de vista es muy útil y es genial. Otro aspecto muy importante que debes conocer es que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, mucho menos con los 144 Hz. Tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Podría decirse que la única característica propia de la tecnología HDMI 2.1 sería que son compatibles con canal de retorno de audio mejorado, pero no más, es decir que en sí podríamos decir que no tienen puertos HDMI 2.1, aunque muchas marcas actualmente dicen que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1, no solamente con el hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K y con alto rango dinámico, sino también por supuesto con la opción de canal de retorno de audio mejorado o EARC.
Pero aunque ninguno de estos modelos sea compatible con los 120 Hz de frecuencia de actualización ni con tecnologías de frecuencia de actualización variables, considero que el rendimiento general es bueno, o por lo menos mucho más que decente. Aún con ese tipo de videojuegos que puedan tener mucha oscuridad y movimientos rápidos, considero que la cantidad de efecto ghosting es muy leve, es muy mínima y para nada molesta. Y por supuesto, aunque parezca obvio, es necesario decirte que no percibí efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing en ninguno de estos dos televisores. Los tiempos de input lag en ambos modelos me parece que son muy buenos. En este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 y considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Ambos modelos funcionarán perfectamente con la PlayStation 5, con la Xbox Series X, Xbox Series S, también con la Nintendo Switch o también con consolas de videojuegos más antiguas. Simplemente el rendimiento no será el mejor o no será comparable con un televisor que tenga tecnologías gaming más avanzadas, pero como te digo, el rendimiento en ambos modelos en general es muy bueno en cuanto a manejo del movimiento, realce de colores y también por supuesto en cuanto a contraste. Realmente podrías quedar satisfecho en esta área con ambos modelos si no eres excesivamente exigente y si no tienes un presupuesto demasiado alto. Y te decía que a ambos modelos le podrías conectar una consola de videojuegos muy antigua porque ambos televisores tienen la capacidad para entradas compuestas. Por todo lo demás tienen 3 puertos HDMI, tienen 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable digital óptico, además del puerto para el cable de la antena de aire. El calentamiento en pantalla en ambos modelos, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente normal, excepto en la parte baja de la pantalla, que al igual que todos los televisores Samsung con diseño ultra delgado, se incrementa la temperatura en esta parte baja de ambas pantallas. En cuanto al apartado Smart, simplemente debes saber que ambos televisores tienen el mismo control remoto conocido como One Remote, con el mismo diseño, el cual es muy pequeñito, muy ergonómico. Ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto tienen botones para micrófono. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez está bien, no es estresante, aunque tampoco es lo más rápido que puedes encontrar en el mercado. La fluidez en ambos modelos es muy similar, aunque levemente más rápida, pero por muy pocos milisegundos en el Q65C a la hora de abrir aplicaciones o a la hora de cargar videos. Y el asistente de voz en ambos modelos en este caso sería el Bixby Voice, pero el asistente de voz podría variar dependiendo de cada país. Por lo menos en algunos países de fábrica es compatible además con el Amazon Alexa. En ambos modelos está disponible este menú para accesos directos, al cual puedes cambiar la ubicación de estos iconos, lo cual me parece realmente muy útil. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Aquí te voy a mostrar que tengo instalada la aplicación Crunchyroll, pero esto lo hice de forma externa. En la descripción te dejo el link al video donde explico cómo hacerlo. Ambos modelos tienen la función de modo ambiente, lo cual puede resultar muy útil para algunas personas que quieran colocar sus televisores a funcionar como cuadros decorativos cuando simplemente no necesiten ver contenido de otro tipo. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la función de manos libres, por lo cual si quieres acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, siempre debes oprimir el botón de micrófono ubicado en sus controles remotos. La función Multiview está disponible en ambos modelos y para muchas personas puede resultar realmente muy útil. Y el navegador de internet, el cual es uno solo, el cual es propio del sistema operativo Tizen, también puede resultar muy útil. La navegación es medianamente intuitiva. También se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz. La navegación es relativamente fácil, aunque también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y por supuesto en ambos modelos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web.
Para finalizar, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma. El rendimiento en la práctica me parece que es igual o es simplemente muy similar. Considero que el rendimiento está bien, pero no es increíblemente potente. Actualmente los televisores Samsung con diseño ultra delgado, especialmente de gama baja, y aquellos por ejemplo como estos de gama media, no se caracterizan por tener un diseño que ayude a que la potencia de los altavoces sea muy alta, pero la nitidez me parece que está bien y la cantidad de distorsión es muy mínima o casi imperceptible en la mayoría de ocasiones, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos perciba las diferencias, aunque realmente no se perciben tanto, pero por lo menos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y por último, si te estás preguntando cuál modelo te conviene más, obviamente me parece que el Q65C, en el sentido de que tiene mayor cantidad de brillo, sería una mejor opción, aunque en algunas tiendas o en algunos países puede resultar un poco más costoso. Y aunque la cantidad de efecto clouding es un poco mayor precisamente debido a que tiene mayor cantidad de brillo, simplemente le puedes bajar a la cantidad de brillo o escoger un modo de imagen al cual le bajes la cantidad de brillo y lo coloques para ver contenido con escenas oscuras, y los otros modos de imagen le puedes incrementar más la cantidad de brillo para cuando necesites ver contenido con más color o colocar tu televisor en una habitación que sea muy iluminada. Pero si la diferencia de precios para ti es muy importante y solamente te alcanza para el Q60C y principalmente lo vas a utilizar en una habitación poco iluminada, será más que suficiente. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.